día de hoy, como es costumbre los lunes, vamos a tener nuestra charla de los seminarios de columna. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente de neurocirugía y el día de hoy vamos a hablar sobre la cifosis de la unión proximal, ¿sí? Y durante la charla ustedes van a ver esta sigla, PJK, que es una sigla en inglés de cifosis de la unión proximal, Proximal Junction Kyphosis. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo es la definición? Lo primero a tener en cuenta es que esta es una patología derivada de un manejo quirúrgico, es decir, es una complicación luego del tratamiento de una deformidad espinal en un paciente adulto. Para definirla, tenemos primero que recordar lo que es un ángulo de la unión proximal. El ángulo de Cobb de la unión proximal es aquel ángulo que se forma entre el endoplato inferior de la vértebra superior instrumentada, es decir, la última vértebra más craneal instrumentada, y el endoplato superior de la segunda vértebra adyacente a esta superior instrumentada. Este ángulo proximal o ángulo de la unión proximal va a ser importante porque nos va a definir esta patología. Entonces, cuando nosotros operamos un paciente de una deformidad espinal, para definir la cifosis de la unión proximal debemos cumplir dos criterios. El primer criterio es tener en la radiografía de pie, idealmente panorámica, un paciente con un ángulo de Cobb de la unión proximal de al menos 10 grados. Por ejemplo, este paciente que tiene un ángulo de Cobb de la unión proximal de 16 grados. Y, como segundo requisito, que ese ángulo de Cobb de la unión proximal posoperatorio sea 10 grados mayor que el preoperatorio, como este. Como vemos, este paciente, durante el seguimiento, presenta un aumento del ángulo de Cobb de la unión proximal, progresa de 16 a 32 grados. Este paciente cumple con los dos criterios para hablar de cifosis de la unión proximal. La incidencia del PJK oscila entre el 17 y el 46%, y es muy variable porque eso depende de la técnica quirúrgica del centro, de la cirugía aplicada, de la deformidad del paciente, como vamos a ver. Hay un subgrupo de pacientes, entre el 1.4 y el 4% de los pacientes, que van a presentar síntomas secundarios a la cifosis de la unión proximal y que van a tener unas indicaciones precisas para someterse a cirugía de revisión, como lo vamos a ver ahora. Este subgrupo de pacientes que tienen síntomas y signos neurológicos secundarios a la cifosis y que tienen indicación de cirugía son pacientes que van a presentar falla de la unión proximal. Entonces tenemos dos conceptos. El primero es cifosis de la unión proximal, que es un aumento del ángulo de la unión proximal en un posoperatorio y una deformidad espinal de un adulto. Y el otro es falla de la unión proximal, es aquella cifosis de la unión proximal que presenta síntomas y requiere cirugía. Dentro de las causas de falla de la unión proximal tenemos múltiples, pero estas son las tres más frecuentes. La fractura es la causa más común, que se da en la mitad de los casos, seguida de la falla de los tejidos blandos posteriores, principalmente los ligamentos, y en tercer lugar el pull-out del material. Entonces, para empezar a adentrarnos a esta patología, lo más importante como cirujanos es entender cuáles son los factores de riesgo a los que está sometido un paciente para presentar PJK. Tenemos factores de riesgo quirúrgicos, factores de riesgo radiográficos y factores de riesgo específicos del paciente. Cuando hablamos de los factores de riesgo quirúrgicos, uno muy importante es que como cirujanos lesionemos el complejo ligamentario posterior. Recuerden que el complejo ligamentario posterior genera resistencia a la flexión, rigidez a la flexión, aportando una importante resistencia a la deformidad cifosis. Cuando yo elimino este complejo ligamentario, por ejemplo, una laminectomía, como vemos acá, yo estoy disminuyendo la resistencia a la flexión 7 a 10% por cada segmento. Y si lo asocio a una facetectomía parcial o completa, esto aumenta hasta un 13 a 15% por cada segmento de disminución de la resistencia a la flexión. Y si yo le asocio otro tipo de osteotomías, como una sustracción pedicular o otro tipo de osteotomías, esto es aún mayor. Entonces, por eso, la razón de algunos abordajes mínimamente invasivos o el abordaje de Wilson para respetar este complejo ligamentario posterior. Otro factor de riesgo quirúrgico importante es el abordaje combinado. Cuando yo abordo un paciente por vía posterior y anterior,
este paciente tiene 3 veces más probabilidades de desarrollar PJK durante su evolución posoperatoria temprana que un paciente que solo es abordado por vía posterior, y luego vamos a ver por qué. Dentro de los factores de riesgo quirúrgicos, es importante tener en cuenta que a la hora de planear la cirugía, un factor crucial es determinar cuál va a ser la vértebra superior instrumental, porque esa vértebra superior instrumental nos va a marcar el riesgo de presentar algunas complicaciones, entre ellas síndrome del segmento adyacente, enfermedad del segmento adyacente y falla de la unión proximal. Cuando nosotros vemos las tasas de cifosis de la unión proximal relacionadas con la vértebra superior instrumental, vemos como cuando la instrumentación acaba en la región torácica superior, la cifosis de la unión proximal es del 20%, si paramos en la región torácica inferior es del 40%, y si paramos en la región lumbar, la cifosis de la unión proximal puede ser tan alta como hasta un 42%. Entonces es muy importante planear cuál es esa vértebra superior instrumental. Adicionalmente, siempre que estoy corrigiendo una deformidad, debo tener en cuenta cuál es la vértebra límite en el plano coronal de esa deformidad, porque mi vértebra superior instrumental siempre debe ser craneal a la vértebra límite. Vemos como si yo paro en la vértebra límite o caudal a la misma, tengo un riesgo de 56% de presentar cifosis de la unión versus un 9%, así paro la instrumentación craneal a esa vértebra límite. Igualmente, cuando estoy en deformidades lumbares, vemos cómo parar en la región lumbar alta, es decir, L1 y L2, da una cifosis de la unión proximal del 50%, versus si yo haciendo la instrumentación a la región torácica inferior, T9, T12, la cifosis de la unión proximal es del 20%. Entonces tenemos dos conceptos claros. Cuando yo detengo la instrumentación de las deformidades espinales en la columna torácica inferior, la cifosis de la unión proximal es más frecuente. Sin embargo, está claro que cuando yo suba la región torácica proximal o principal, la cifosis es menor, pero cuando se presenta tiene mayor riesgo de falla de la unión proximal catastrófica y déficit neurológico. También es muy importante a la hora de la disección quirúrgica tener en cuenta que en esta vértebra límite superior, en esta vértebra superior instrumental, debo preservar la cápsula articular facetaria, porque también es un factor de riesgo quirúrgico muy importante a la hora de complicaciones como cifosis de la unión proximal y enfermedad del segmento adyacente. Otros factores de riesgo quirúrgico, como son la instrumentación espinopélvica. La instrumentación espinopélvica asociada a la corrección de deformidades va a aumentar la rigidez de la construcción, y entre más rígida sea la construcción, más riesgo hay de cifosis de la unión. Vemos como si la instrumentación termina en S1 versus L5 hay un aumento de PJK del 28%, y estos pacientes que presentan PJK tienen mayor riesgo de progresión a una enfermedad de gran angulación que es definida como más de 20 grados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estudios que tratan de determinar si la instrumentación espinopélvica es un factor independiente o no para predecir PJK no controlan estos datos según la deformidad preoperatoria. Esto puede ser un factor de confusión porque, como vamos a ver, a mayor necesidad de corrección, mayor riesgo de PJK. Como estábamos comentando, la magnitud de la corrección es importante. Mientras yo más necesite corregir el SBA del paciente o más necesite disminuir ese mismatch de incidencia pélvica lordosis lumbar, más riesgo va a tener el paciente de PJK y más riesgo de requerir cirugías de revisión. El hecho de yo aumentar la lordosis lumbar más de 30 grados ya pone al paciente en un riesgo de 30% de padecer cifosis de la unión proximal. Entonces, también el hecho de tener un SBA muy alterado, es decir, muy anterior, y que requiere una corrección mayor a 5 centímetros, va a tener un riesgo de más del 50% de padecer cifosis de la unión proximal. Entonces, es muy importante, por eso, determinar cuáles son los objetivos quirúrgicos del paciente en una cirugía de deformidad. A la inversa, vemos como los pacientes que se someten a cirugía de corrección de deformidades, el PJK, su riesgo disminuye un 30% por cada centímetro que yo tengo aumentada la línea de la ploma de C7 con respecto al 0. Es decir, entre tenga una corrección menos excesiva, hay menos riesgo de PJK. Es importante tener una alineación sagital ideal, es decir, un SBA menor de 5,
un pelvic tilt menos de 20, un mismatch más o menos 10 con la lordosis lumbar y la incidencia pélvica. Sin embargo, esto debe ser objetivado para cada paciente, ¿sí? Porque puede que el objetivo en los pacientes ancianos, por ejemplo, que tienen un SBA mayor, no sea óptimo el valor de 0. Entonces, la corrección y principalmente la sobrecorrección o la hiperlordosis es un factor de riesgo importante en esta cirugía. En cuanto a otros factores de riesgo, el material de osteosíntesis que yo elija a nivel proximal es muy importante. Como vimos, a mayor rigidez de la construcción, mayor riesgo de cifosis de la unión proximal. Entonces, yo puedo elegir diferentes constructos en la vértebra superior instrumental, ganchos y tornillos pediculares, ganchos sublaminares, intertransversos, tornillos pediculares. ¿Qué se ha determinado en la literatura? Los tornillos pediculares en el extremo proximal generan mayor rigidez en la construcción y esto aumenta el riesgo de cifosis de la unión proximal. Cuando lo comparamos con los ganchos sublaminares, vemos cómo hay un riesgo de 53% versus el 34%. Sin embargo, estas diferencias, cuando hablamos de los pacientes mayores de 55 años, no son significativas. También, cuando yo utilizo barras de transición, disminuye la rigidez de la construcción en la región superior y el titanio disminuye también ese riesgo. Cuando utilizamos materiales más rígidos como el cromo cobalto, hay mayor riesgo de cifosis de la unión proximal. Otros factores de riesgo van a ser inherentes al paciente, principalmente la edad. Pacientes mayores de 55 años tienen incidencia 30% mayor de cifosis de la unión proximal y de cirugías de revisión. Y como vimos, la causa más frecuente de esta patología va a ser la fractura en la vértebra superior instrumentada o en la adyacente. Por ende, las patologías que alteren la densidad mineral ósea van a tener o van a conllevar a mayor riesgo. Entonces vemos cómo la osteoporosis genera un 26% más de riesgo en estos pacientes. Dentro de los factores de riesgo radiológicos, muy importante es determinar cuál es la cifosis torácica preoperatoria del paciente. Pacientes que tienen una cifosis torácica mayor a 30 grados van a tener mayor riesgo de desarrollar cifosis de la unión proximal, aproximadamente un 40%. Y nuevamente vemos aquí el concepto de ángulo de la unión proximal. Un paciente que desde el preoperatorio tenga un ángulo de la unión proximal mayor a 5 grados va a tener un factor de riesgo para producir cifosis de la unión proximal. Al igual que como veíamos en la charla de osteoporosis, vemos como el ataque oportunista nos puede servir en esta patología. Este es un estudio publicado en este año, en el mes de octubre, en Operative Neurosurgery, y vemos cómo los autores hacen una revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes de al menos 50 años con instrumentación lumbar con fijación pélvica, y se traza a todos estos pacientes las unidades Hounsfield en la vértebra superior y en la adyacente. Entonces, igual que en osteoporosis, vamos a trazar un ROI, vamos a hacer unas mediciones promedio en el endoplato superior, en el endoplato inferior y en la mitad de la vértebra, y así vamos a calcular un promedio de unidad Hounsfield de ese cuerpo vertebral. ¿Qué encontraron los autores? En total, reclutaron 150 pacientes, 80 mujeres y 70 hombres, y dieron un seguimiento promedio de 32 meses. Encontraron que dentro de todos los factores estudiados, el único predictor independiente de cifosis de la unión y falla en la unión proximal fue las densidades Hounsfield en la vértebra superior instrumentada y en la adyacente a esta. Vemos como con unas densidades Hounsfield menores de 110, el riesgo de cifosis de la unión proximal es del 63%. Y a medida que aumentan las unidades Hounsfield, este riesgo disminuye. El valor o el punto de corte óptimo con mejor área bajo la curva para ellos en el estudio fue 122 unidades Hounsfield. Por debajo de estas unidades, el paciente tiene un riesgo mayor del 50% de padecer cifosis de la unión proximal y de ser sometido a otros estudios y manejos para mejorar la densidad mineral ósea antes de ser sometido a cirugía, de ser posible. También es importante recordar el tiempo de aparición de esta patología con respecto a la cirugía. Vemos como la mayoría de los casos de la cifosis de unión proximal se van a identificar en el primer año posoperatorio. Es decir, esto es un fenómeno posoperatorio temprano. Aproximadamente el 50% del total de la deformidad que va a presentar el paciente va a progresar en los primeros 3 meses. Y esto es importante porque nos da una idea del seguimiento y de la importancia del seguimiento radiográfico en los primeros meses y en el primer año principalmente de la corrección de deformidades. Nuevamente, la fractura va a ser la causa más común de esta patología.
El tiempo medio desde que yo someto al paciente a una corrección de deformidad hasta que van a cirugía de revisión son 10 meses y vemos que el 90% de estos pacientes van a tener cirugía en 2 años. Es decir, si ya pasaron 2 años de la cirugía de corrección de deformidades y no ha habido progresión de la deformidad, el paciente está asintomático y no ha requerido cirugía de revisión, tiene una probabilidad menor del 10% de requerir cirugía. Pero hay que tener en cuenta que es una patología que tiene un componente progresivo. Por eso debe tener seguimiento radiológico estricto en los primeros 2 años desde la corrección de la deformidad. Desde el punto de vista clínico, los estudios iniciales consideraban que la cifosis de la unión proximal era un fenómeno radiológico aislado. Y esto era porque los pacientes presentaban principalmente un cuadro muy asintomático. Sin embargo, los estudios más recientes muestran cómo tienen mayor probabilidad de presentar dolor y dolor que los lleva a consultar y mayores puntajes en las escalas de discapacidad, como la escala 2-Western. Entonces, esto ha llevado a determinar que esta patología no es simplemente un fenómeno radiológico, sino que es un espectro clínico que va desde la angulación radiológica hasta la falla de la unión proximal con necesidad de cirugía. ¿Cuándo debemos realizar cirugía de revisión en estos pacientes? Como vimos, la mayoría de los casos van a ser asintomáticos, entonces no van a requerir reintervención. Las tasas de revisión debido a cifosis de la unión proximal van a oscilar entre el 1.4 y 11%, es decir, 11 de cada 100 pacientes con cifosis de la unión proximal pueden requerir cirugía de revisión. Y los dos principales factores de riesgo para requerir cirugía de revisión en estos pacientes son tener una ganancia de lordosis mayor a 30 grados en el posoperatorio o una corrección de una deformidad severa, es decir, un SBA mayor a 5 centímetros. Dentro de las indicaciones de cirugía en esta patología hay 4 principales. La primera es deformidad progresiva, es decir, un paciente que presente un aumento del ángulo cifótico de la unión proximal mayor a 10 grados y mayor a 10 grados con respecto a la inicial, pero que durante el seguimiento presente aumento de ese ángulo, como vemos acá en la imagen. Este paciente a los 3 meses presentaba 38 grados de cifosis y a los 18 meses 51 grados. Esa progresión de la deformidad es indicativa de cirugía. Otra indicación es el dolor refractario al manejo médico, y esta es la causa más común de intervención. Otra indicación es prominencia del implante, ¿sí? Ya sea que genere ruptura de la piel o que tenga una inminencia de ruptura de la misma. Cuando hay prominencia del implante, se indica cirugía. Y todo paciente que tenga déficit neurológico o compresión medular también requiere cirugía de revisión. Algunos autores han propuesto algunas clasificaciones para tratar de determinar la gravedad de esta patología y así estandarizar las indicaciones quirúrgicas. El primero fue este autor, Dr. Yagi, en el 2012, proporcionó un método muy simple y descriptivo para clasificar la cifosis de la unión proximal. Entonces vemos que la divide en 3 tipos: por falla discoligamentaria, por falla ósea o por falla de la interfaz del implante y hueso. Vemos cómo hay varios grados de incremento del ángulo de unión proximal, de 10 a 19 grados, 20 a 29 grados o más de 30 grados, y si está presente o no la espondilolistesis en la vértebra superior instrumental. Como vemos, es una clasificación muy descriptiva, pero que nos da muy poca orientación con respecto al manejo. Por eso se creó esta otra clasificación, que es la clasificación de Hart, en el año 2014, y lo que hace es estudiar de forma multicéntrica 1.218 pacientes y conforma esta clasificación con 6 componentes: la presencia de un déficit neurológico, la presencia de dolor focal, si hay problemas o no con la instrumentación, cambios en la cifosis o la integridad del complejo ligamentario, si hay fracturas o no en la vértebra superior instrumental y en su adyacente, y cuál es el nivel de la vértebra superior instrumental. Cada componente de estos 6 va a tener un puntaje y estos puntajes van a sumarse. Esta suma de los puntajes va a decidir si el paciente tiene una indicación quirúrgica o no. Los autores concluyen que un puntaje mayor o igual a 7 en esta clasificación requiere indicación quirúrgica. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía de revisión en la cifosis de la unión proximal? Principalmente la descompresión neurológica y proporcionar estabilidad espinal. Es muy importante evitar la corrección excesiva de la deformidad, porque esto va a provocar una recurrencia de la cifosis de la unión y necesidad de reoperaciones adicionales. Incluso algunos autores proponen que ante esta patología debemos conservar SBA cercanos a 4 o 5 centímetros
más que llevar una corrección de cero. En cuanto a las estrategias para la cirugía de revisión en este tipo de pacientes, tenemos que la decisión sobre la selección del nivel de la vértebra superior instrumental va a ser de las más importantes y se va a basar en varios factores. Idealmente, esta va a estar al menos 2 a 3 niveles proximales al foco de cifosis de la unión y vamos a tener que tomar en cuenta dónde se localizó la cifosis de la unión proximal. Si estamos en la columna torácica inferior como la vértebra superior instrumental, pues vamos a tener que extender a la columna torácica superior, y si estamos en la columna torácica superior, en algunos casos vamos a extendernos a la columna cervical o a las regiones más proximales de la columna torácica, como la región T1 y T2. En ocasiones pueden ser necesarias las osteotomías para el tratamiento de esta cifosis de la unión proximal, y esto se va a basar en la rigidez de la deformidad. Nuevamente, la rigidez vamos a valorarla con radiografías en hiperextensión o con los pacientes en decúbito supino. Aquí vemos un ejemplo, un paciente con una instrumentación dorsal que presenta una cifosis de la unión proximal, y en la hiperextensión vemos que es una deformidad flexible. Este paciente se le extiende la instrumentación hasta la región torácica más superior. Igualmente también podemos tener deformidades rígidas. Estas deformidades rígidas pueden requerir osteotomías de alto grado, osteotomías de resección vertebral, y siempre que exista compresión mular sintomática va a ser necesaria resecciones de la columna vertebral para la liberación de la compresión. ¿Cómo vamos a prevenir la cifosis de la unión proximal? Pues hasta la fecha no hay métodos definitivos para prevenirla. Sin embargo, los dos factores más importantes son el planeamiento quirúrgico adecuado, es decir, la corrección de la deformidad, y buscar siempre un alineamiento sagital que va a ser acorde con la edad del paciente. Se han descrito algunos métodos adicionales. Una de ellas es la vertebroplastia profiláctica. Como vimos, la causa más frecuente de falla de la unión proximal es fracturas de la vértebra superior instrumental y de la adyacente. Por eso se han estudiado la vertebroplastia profiláctica tanto en la vértebra superior instrumental como en la adyacente. Lo que se ha encontrado es que cuando se realiza aumentación con cemento de estas dos vértebras, hay una disminución de 13 veces el riesgo de falla de la unión proximal. Sin embargo, este beneficio es principalmente en pacientes con osteoporosis o osteopenia, y ese beneficio es principalmente en los primeros 2 años de la patología. Cuando se compara a los pacientes a los 5 años de seguimiento, se ve que la tasa de cifosis de la unión proximal no tiene beneficios a largo plazo. Otros autores han propuesto otras técnicas. Aquí tenemos un estudio unicéntrico prospectivo, 60 pacientes tratados de deformidad cifótica, y estudiaron el impacto de dejar 2 roscas de tornillo por fuera de la cortical de la vértebra superior instrumental, con el objetivo de reducir la rigidez de la construcción. Entonces sometieron 31 pacientes a esta nueva técnica y 29 pacientes a la técnica estándar, y lo siguieron por 2 años. Aquí vemos una foto quirúrgica. Los 31 pacientes fueron dejados con 2 roscas del tornillo fuera de la cortical y 29 pacientes con el tornillo de forma estándar. ¿Qué se encontró? Que la técnica modificada tenía un ángulo proximal cifótico más bajo, 4 grados versus 8 grados, eso fue significativo, y que no presentaron casos de cifosis de la unión proximal versus 17% en el grupo de la técnica estándar, sin diferencias en la corrección de la deformidad espinal. Otra técnica que se ha descrito para disminuir la presencia de cifosis de la unión proximal es las técnicas de aumentación ligamentaria. Este es un estudio que se publicó en JNS, donde se evaluó la eficacia de las técnicas de aumentación ligamentaria para prevenir la cifosis de la unión proximal. Un estudio prospectivo con 200 pacientes con deformidad espinal, 100 pacientes en cada brazo. A todos se les dio un seguimiento medio de 12 meses, que tuvo un seguimiento máximo de 26 meses. Aquí vemos la técnica. En estos pacientes con la fresa se hace orificios en la base de las espinosas y se avanza un alambre de forma sucesiva por los orificios por un lado y se tensa hacia abajo, y luego por el otro lado se avanza el otro cable y se tensa hacia abajo. Luego estos 2 cables que están en la vértebra superior instrumental y en las adyacentes, 2 adyacentes, se bloquean con las barras y los topes. ¿Qué encontraron? Que el cambio del ángulo de cifosis de la unión en el grupo de la intervención con aumentación ligamentaria fue de 6 grados y en el grupo control fue de 14 grados. Entonces, como el único predictor
o el único factor asociado de forma independiente con reducción de la falla de la unión proximal fue esta aumentación ligamentaria en su estudio. Vemos una tasa de falla de la unión proximal del 4% en el grupo de aumentación ligamentaria y el 18% en el grupo control. ¿Cuáles son los tips para evitar la cifosis de la unión proximal? Lo primero, optimizar la densidad mineral ósea antes de la cirugía cuando sea posible. Ideal es 3 a 6 meses de tratamiento para mejorar la densidad mineral ósea en los pacientes. Lo segundo es tener muy claro cuáles son los objetivos de alineación del paciente que va a ser sometido a cirugía de deformidad. En ocasiones, un SBA más cercano a 30 o 40 milímetros en lugar de 0, o una lordosis lumbar que puede estar más cercana a un valor menos 10 de la incidencia pélvica en lugar de más 10, es decir, evitar la hiperlordosis puede ser mejor en algunos pacientes. También hay que considerar cuál va a ser nuestra vértebra superior instrumental. Siempre que estamos ante una cifosis dorsal prequirúrgica mayor a 40 grados o un SBA muy aumentado, mayor a 5 milímetros, debemos instrumentar como vértebra superior en la columna torácica superior. De lo contrario, hay un alto riesgo de cifosis de la unión proximal. Utilizar abordajes paraespinales como el abordaje de Wilson para evitar lesionar el complejo ligamentario y evitar la disrupción de la cápsula articular de esa vértebra superior instrumental y de las adyacentes, porque eso va a aumentar el riesgo de cifosis de la unión proximal. En pacientes principalmente osteoporóticos o osteopénicos y principalmente aquellos con instrumentación de la unión toracolumbar, podemos considerar las técnicas de aumentación con cemento siempre en la vértebra superior instrumental y en la adyacente. Si se hace únicamente en la vértebra superior instrumental, eso no tiene beneficio. Nuevamente evitar romper el complejo ligamentario posterior. Hay técnicas como por ejemplo la técnica del soft landing, descrita por el Dr. Lenke, que es una técnica para disminuir la rigidez de la instrumentación y principalmente disminuirla al finalizarla. Y esto se hace utilizando ganchos en lugar de tornillos pediculares en la vértebra superior instrumental o usando barras de transición. También se ha descrito contornear la barra con cifosis en el extremo más proximal de la construcción para disminuir esa transición y la fuerza entre la columna instrumentada y la no instrumentada. Y idealmente en las partes más superiores a instrumentar o en las adyacentes se debe evitar el uso de tornillos de reducción o técnicas de reducción, porque esto aumenta el riesgo de cifosis de la unión proximal. Muchísimas gracias, esto es lo que traíamos para hoy. Gracias, Mauro. Mi pregunta para los expertos es, pues yo este tema lo manejo bastante mal. Mi pregunta para los expertos es la siguiente. Esta cifosis de la unión proximal es un tema relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque antes, cuando pues en mi práctica de esto no se hablaba, solamente ocasionalmente se hablaba en la parte proximal de las varillas de Harrington, pero a mí me da la impresión de que esto ha sido algo nuevo porque las instrumentaciones que hacen los columnólogos son muy largas y entonces creamos columnas muy rígidas y además estamos tratando patologías más complejas como la corrección del balance sagital. Veo que en la charla de Mauro hay muchas técnicas de cómo evitarlo, pero creo que a la hora de la verdad ninguna sirve. Me gustaría oír a Gustavo y a Julián, que tienen bastante experiencia en este tema. ¿Qué nos pueden decir? Buenos días para todos. Hola, Sí, realmente la cifosis proximal es una iatrogenia de la cirugía, ¿sí? Eso tiene 30 años. Pero también es porque cada vez estamos tratando patologías mucho más complejas. Estamos llevando a cirugía a pacientes mucho más enfermos, osteoporóticos y con enfermedades mucho más complejas. Antes las deformidades que se ponían, alambres, barras de Harrington y listo, quedó deforme, chao. Igual, como no se corregía tanto, había menos probabilidad de cifosis proximal. Pues realmente no es que no sirvan las técnicas, ninguna está demostrada que sirva. Es el conjunto de todas y la corrección del balance lo que previene que llegue a cifosis proximal de unión, ¿sí?
no corregir el balance te va a llevar el paciente a una situación proximal junior. Sobre corregirlo también. Hay que tener un balance en la severidad de la corrección. Yo que sí estoy haciendo mucho, estoy haciendo una instrumentación más blanda. Casi siempre, como siempre, en escoliosis neuromuscular y en escoliosis del adulto siempre termino con ganchos. Casi nunca lo hago con instrumentación, con la barra transicional. Ahí siempre lo hago con ganchos y hasta ahora me ha disminuido la psicosis proximal. Pues comparándolo, no es que yo tenga mucha experiencia, pues, pero comparando con los casos que hacíamos en el Roosevelt cuando utilizábamos tornillos, sí veíamos mucho más. Cuando terminábamos con tornillos, sí veíamos mucho más psicosis proximal de en las escoliosis neuromusculares eh, que cuando poníamos ganchos. ¿Sí? Cuando yo siempre termino con un gancho pedicular y un gancho de transversal, hago una garra en la parte proximal. Les dejo más flexible 3 vértebras más o menos. Las 3 últimas vértebras las dejo flexibles y le contorneo mucho la barra que quede como con la cifosis que tiene, para no generar demasiada corrección en la cifosis y demasiada tracción. En la cifosis de Sheberman, la sobrecorrección aumenta mucho el riesgo de cifosis. Yo no he tenido la fortuna de poder corregir cifosis de Sheberman acá en Medellín, no me llegan, pero, pero en el Roosevelt sí tuvimos un caso muy dramático de una sobrecorrección solo con osteotomías de ponte, un paciente de 100 grados, que le pusimos una barra de cromocobalto, el paciente se fracturó la última vértebra y llegó parapléjico. El, es mucho mejor, si uno necesita grandes correcciones en tipo de Sherman, es mejor hacer una osteotomía de sustracción pedicular en el ápice de la deformidad, y no sobrecargarlo todo al instrumental y con osteotomías de ponte. O no corregirlo tanto y poner barra de titanio. ¿Sabes? Pusimos barra de cromocobalto, la barra de cromocobalto muy micro, hay que poner titanio en psicosis, siempre en psicosis poner titanio. En adultos también, pues en la deformidad del adulto, yo trato de corregir lo que más pueda, balance sagital con cajas, aparte de que da una estabilidad mayor en la corrección de la deformidad y no es sobrecorregir. Yo tengo un par de cans que sobrecorregí y hicieron si fue proximal de millones. Y siempre estoy terminando con ganchos. Gracias, Juli. ¿El doctor Gustavo tiene algún comentario? Buenos días, Nacho. Buenos días. Hombre, Nacho, pues yo operé muchos pacientes de deformidad del adulto hace muchos años y digamos que inicialmente empecé como con un muy buen entusiasmo, entonces operé muchos pacientes. Cuando uno opera muchos casos complejos, pues obviamente tiene más complicaciones y con el tiempo uno va como tratando de seleccionar un poco más los pacientes. Pero la impresión mía es que yo antes no veía casi cifosis de la unión proximal. Y lo que hacíamos hace 10 años era únicamente osteotomías y tornillos, o sea, no hacíamos tantas, digamos, tantas fijaciones circunferenciales que muy probablemente pues, se asocian también a sobrecorrecciones de las curvas escolióticas y además de eso pues como el balance sagital. Entonces, digamos que yo antes veía complicaciones, pues sí se fracturaban las barras, los pacientes de pronto hacían pseudoartrosis, con frecuencia me tocó revisarlos, pero paradójicamente no vi tantas cifosis de la unión proximal. Entonces yo pienso que eso es un problema, digamos, más actual que se relaciona con, digamos, con la obsesión de nosotros de corregir el balance sagital a niveles fisiológicos o a valores fisiológicos que muy probablemente no son los adecuados para los pacientes viejos que operamos con estos problemas. Y lo otro, como dice Julián, nomás también influye mucho y es que cada vez vamos
digamos, incluyendo en esas alternativas quirúrgicas pacientes más viejos y más enfermos. Antes yo creo que uno no operaba pacientes tan viejos, uno realmente sí hacía pues un criterio de selección más estricto, operaba pacientes jóvenes con discapacidades importantes asociadas a la deformidad, pero rara vez operaba uno pacientes de más de 70 años. Entonces yo pienso que es un problema que cada vez lo vamos a ver más si incluimos en este tipo de cirugías ese tipo de población. Es un poco desalentador todo lo que se comenta y lo que se estudia, porque es que, digamos que cada vez se trata como de buscar más factores de riesgo, pero bueno, digamos que lo más reciente o de las cosas más inteligentes que se ha creado es el gap score, pero se sabe que el gap score con las variables que tiene hasta ahora tampoco predice o previene de forma, digamos, tan contundente la psicosis de la unión proximal. Yo lo que pienso es que definitivamente hay que ser racionales, obviamente usar todas las estrategias que haya para tratar de evitar esos problemas. A mí no me gusta sobrecorregir los pacientes, me parece que hacer sobrecorrecciones extremas, inclusive dejándolos a valores, digamos, cercanos a los fisiológicos, tiene muchísimas más complicaciones, incluso el paciente también sufre más en cirugías, hay tanto complicaciones, digamos, inmediatas e inmediatas como tardías. Entonces, creo que cada vez hay que ser, digamos, más juiciosos con esto. Una de las cosas que se comentan es analizar bien la deformidad. Desafortunadamente nosotros aquí no tenemos la forma, digamos, de hacer con frecuencia radiografías panorámicas adecuadas. La gente que tiene IOS en Europa y en Estados Unidos, pues pueden hacer, o sea, ya están incluyendo no solo los problemas espinales, sino los problemas también de las extremidades, cómo se correlaciona la deformidad espinal con la configuración de las extremidades, y es posible que todo eso sean herramientas que disminuyan pues este tipo de complicaciones. Pero si me preguntas a mí, ¿yo qué hago para disminuir esto? Pues no, pues yo creo que cualquier cosa que uno haga, no creo que tenga un impacto como tan contundente como uno quisiera. Por ejemplo, los ganchos proximales. Por ahí hay trabajos que dicen que los ganchos proximales también aumentan el riesgo de PJK, especialmente porque si vos pones un gancho en la lámina y violas el ligamento amarillo, pues eso ya está, digamos, debilitando la unión proximal. Entonces la recomendación es poner los ganchos en las transversas, pero vos te pones a ver un paciente viejo, las transversas son, son demasiado osteoporóticas, son de muy mala calidad, entonces realmente eso ahí no, digamos que no tiene tanta, digamos como tanta estabilidad biomecánica para realmente ablandar pues ahí como la transición. Entonces, para mí eso sigue siendo muy difícil. Yo pienso que lo mejor es tener una muy buena indicación. Me parece que únicamente tratar la deformidad del adulto simplemente porque el adulto está deforme es digamos que es muy osado, todavía sigo considerando que es muy osado, de acuerdo pues, al conocimiento actual, y que esto tiene que estar ligado a algo más. Y ese algo más son los problemas neurológicos asociados a la deformidad. O sea, un paciente, el mejor paciente para operar es un paciente que definitivamente tenga estenosis y que además de eso tenga deformidad sagital. Eh, no tengo nada más que aportar, Nacho. Gracias, Tao. Julián, ¿dónde pone los ganchos? Julián, ¿cómo usa los ganchos en la transición? Yo siempre lo pongo un gancho pedicular abajo y le pongo un gancho de transverso en la parte superior. Nunca lo pongo laminar para no dañar los ligamentos en la última vértebra, protegiendo muy bien la faceta y el ligamento. Pero se queda uno a veces como Sí, con la eso inquietud de no que es realmente ese tan, gancho en la transversa sí sea como tan bueno, ¿sí o no? O sea, tan uno, bueno, uno sí, supone la total. transversa y se ve muy blando, ¿sí o no? Así es, sí, total. Es que en esta no hay, es que es lo que siempre hemos planteado, que en la columna está todo por investigar. Es que si esto fuera matemático, fuera fácil, pues cualquiera lo haría y sería muy fácil si fuera matemático, sería muy sencillo de solucionar, pero realmente hay muchos factores que se juntan y que es bien complejo. Cuando no me entienden, ¿sí me entendió o no?
Hola. Sí, Muy sí, regular, claro muy que sí. regular porque estás desayunando y en un taco, entonces se No, juntaron las dos cosas. hay mucha, hay mucha gente acá, pero en un momentico me muevo. Ahí lo escuchan mejor o no. Que yo pongo siempre el gancho un gancho pedicular en la vértebra inferior y después pongo un gancho transversal. El gancho, la transversa como que queda uno siempre con dudas y si es un buen anclaje o no. Igual esto está por investigar, o sea, en columna todo está por estudiar, hay muchas cosas que son inconclusas y que no tienen peso estadístico y que no hay grandes cosas que demuestren que realmente funcionan. Hay muchas cosas por investigar, estudiar y parte de nosotros también debería ser investigar. Yo creo que acá en Colma, en Medellín, pues en nuestro medio, tendríamos muchas cosas por hacer. Lo que pasa es que tenemos que trabajar en grupos, hay que formar grupos de trabajo en la que se investiguen en varios centros y se pueden hacer cosas muy buenas, investigaciones muy interesantes. Nosotros podemos publicar, así que nos tenemos que creer el cuento. Pero hay muchas cosas que no sabemos, pues en columna hay muchas cosas que no podemos saber en neurocirugía, hay muchas cosas que no podemos saber en medicina en general. Si todo estuviera solucionado, la medicina sería extremadamente sencilla, pero esto es casuística. Hay un detalle, Nacho y Julián, y bueno, y el resto, que a mí me llama mucho la atención y me ha parecido muy peligroso, es que la deformidad de la unión proximal es muy silenciosa. Y por eso es que es tan importante el seguimiento clínico. Y por eso es que de alguna forma se ha tratado de definir cuáles son los pacientes que uno tiene que intervenir antes de que se compliquen. O sea, los pacientes cuando se empiezan a deformar casi nunca sienten nada, pues o no tienen síntomas diferentes a los que siempre han tenido. Entonces, por eso es que tal vez el seguimiento imagenológico tiene tanta importancia en los pacientes que tienen riesgo de hacer una psicosis de la unión proximal, que son todos los pacientes con deformidad. Yo he tenido pacientes o he conocido pacientes que vienen muy bien y a los 6 meses llegan parapléjicos. Y es posible que la gente hasta, lo, hasta les pase desapercibido. Entonces, un paciente anciano, que obviamente pues, los pacientes ancianos tienen múltiples formas o múltiples quejas que empiezan de pronto a tener compromiso esfinteriano y les puede parecer normal. Y de un día para otro llegan parapléjicos y digamos, con desenlaces catastróficos. Entonces, a mí me parece que una cosa importante y que hay que hacer mucho énfasis es el seguimiento radiológico, porque eso de que el PJ acá es asintomático, ahí me parece muy peligroso decirlo, porque es que el PJ es asintomático pasa que el paciente queda parapléjico. Entonces, digamos que las consecuencias de eso pueden ser muy, muy catastróficas. ¿Qué piensas vos, Nacho y Julián? No, total, es que eso es silencioso, absolutamente. O sea, es muy importante hacer el seguimiento radiológico muy estricto de esos pacientes. Los pacientes se ponen sintomáticos cuando les da la situación está muy grave. Y, hay que ser muy difícil en la medición de los ángulos al momento del seguimiento. Ideal con panorámica, yo siempre les hago panorámica. Eso siempre ponen problemas, no las autorizan, no lo mandan donde es, mandan una radiografía de columna total, pero yo cuando me llegan vuelvo y lo devuelvo y le digo, no, tiene que ser panorámica y hágala en tal sitio. Yo siempre los mando para 3 o 4 sitios que la hacen bien. Las Américas, el Pablo, el Instituto Radiológico de San Diego y Sedime. Ahí la hacen muy bien. Y cuando no la hacen la plata, los devuelvo, vuelvas a hacer. Hasta que por fin las EPS van entendiendo que no, pues que hay que hacer panorámica. Y si todas las empezamos a mandar, más fácil las van a autorizar. Siempre es un problema la panorámica nunca la autoriza. De acuerdo. Antes de darle la palabra a Felipe, yo quiero que ustedes me expliquen por qué uno no puede parar en el E1. Yo entiendo el concepto de que estamos creando dos columnas rígidas, la dorsal y la torácica, o por qué no puedo parar en C7, es el mismo concepto. Pero ¿por qué sí puedo parar en C6 o en L2? Eso a mí no me ha quedado nunca claro y yo a los residentes hace poco les mandé un artículo diciendo que eso era más bien un mito y no una realidad.
yo quiero que ustedes me expliquen eso claramente. ¿Por qué sí puedo parar en el E2 y no puedo parar en el E1? Yo les mandé el artículo. Que no lo leyeron es otra cosa. Yo pienso que eso algo de mito también tiene. Hace por ahí 10 años, Bridwell y Lenke reportaron un trabajo de ellos que decían que era lo mismo parar en la unión, en la columna torácica baja que parar en el E1, era lo mismo. Y que la tasa de complicaciones muy probablemente es la misma. Y mire que Mauro habló que era casi lo mismo en cuanto a PJK, parar en la unión torácica baja que parar en la columna lumbar alta. En cuanto a PJK, o sea, la diferencia estadística, la diferencia en porcentajes de complicaciones en cuanto a deformidad postquirúrgica es casi lo mismo. Yo lo que pienso es que rara vez, digamos que cuando uno está operando una columna lumbar, uno se siente como cómodo parando en el E1 porque es que sería una curva de un segmento muy corto, entonces casi siempre uno termina o en el ápice de la deformidad coronal o en el ápice de la deformidad sagital. Yo creo que pues la respuesta es que eso hay que individualizarlo. Los pacientes con deformidades de la columna lumbar casi siempre tienen cifosis toracolumbares significativas que no permiten parar en el E1. O sea, el E1 termina siendo el apex de la cifosis toracolumbar. Entonces, obviamente, eso yo pienso que hay que individualizarlo. Pero si uno se va como a la esencia de lo que hay escrito, es probable que un paciente que, por ejemplo, no tenga una curva esquelética importante y que el apex sea muy bajito, o un paciente que no tenga una deformidad de la unión toracolumbar importante, o sea, que no tenga una cifosis toracolumbar significativa, es probable que sea lo mismo para en el E1 que para en el T10. Sin embargo, pareciera uno como que, hombre, que no se siente tan cómodo. Otra cosa es que los pacientes viejos, como son tan osteoporóticos, pues obviamente entre vos más puntos de fijación tengas en un paciente con un hueso de muy mala calidad, pues obviamente quedas más tranquilo o te sentís más tranquilo. Pero esa es como mi percepción del asunto. Yo pienso que en un paciente bien seleccionado puede ser lo mismo para en el E1 si, por ejemplo, vos por cualquier condición no puedes subir más. Yo pienso que puede ser hasta lo mismo. De acuerdo. Felipe, adelante. Pues Felipe. Bueno, Mauro, muy buena la charla. Yo quiero aportar algo que, digamos que aprendió en los últimos días, y es que el éxito de una cirugía de columna va más allá que simplemente poner el material. Es decir, el éxito de una cirugía de columna, evitar la cifosis de la unión proximal y otras complicaciones que se nos presentan a largo plazo, nacen desde el buen planeamiento de la cirugía. Y ese buen planeamiento, me uno a lo que dijo el profe Julián Zuluaga, también va a tener unos buenos estudios complementarios previos. Digamos que pienso que también la buena planeación de la cirugía nace de tener una buena disección, respetar mucho los tejidos, los elementos posteriores, y Nacho, lo que estás mencionando aquí de dónde parar, también debe ir desde una buena planeación. Entonces yo quiero como acercar a todos mis compañeros, los residentes, de que operar bien una columna debe ir más allá de simplemente poner bien los tornillos, que poner un tornillo lo pone cualquiera. ¿Vos qué pensás, Julián, de parar en el E1? Pues eso no está pues así claro en ningún lado. Yo qué pienso, estás convirtiendo una columna flexible al operarla en una columna rígida. Es mucho mayor la rigidez de la columna torácica y toracolumbar comparado contra la columna lumbar. Si vos paras en L1, la sobrecarga del disco del disco T12 del L1 es mucho mayor cuando se instrumenta y se para en el L1. Aunque pues eso no está demostrado en ningún lado, pero yo trato de casi nunca parar en el L1. Entonces estoy terminando una instrumentación en un segmento rígido contra uno flexible y lo estoy volviendo rígido, entonces se sobrecarga el disco L1. Pero eso es más teórico que cualquier otra cosa. Igual que cuando estás de cervical hacia abajo. Eso era como cuando vos decías que te sentías muy cervicales... incómodo, cuando te sentías muy incómodo parando unas colides en T12, que a vos te gustaba así para bajar el E1, pero todo eso es como más académico, ¿no te parece?
Eso es más académico, exactamente. Eso es mucho más académico que cualquier otra cosa. Eso es más lo que le enseñan a uno en el fellow que otra cosa, pero eso no está escrito en ningún lado. Por ejemplo, de para en L1, siempre era la enseñanza de Montero. Montero me decía, no, para en L1. Yo, profe, ¿pero por qué? No, me ha ido mal parando entre 2. Y yo, bueno, lo que usted diga, profesor. Pero eso es más teórico que cualquier otra cosa. Pero la única explicación, pues la única explicación que yo le veo es como biomecánicamente, cuando voy de cervical hacia abajo, parar en C7 no sería ideal porque estoy convirtiendo toda la columna cervical en un segmento rígido que no lo era y se sobrecarga el disco de C7, T1. Y cuando voy de abajo hacia arriba, desde pelvis hacia arriba, parar en L1, estoy convirtiendo un segmento flexible en un segmento rígido y estoy sobrecargando el disco de L1, T12 con una columna rígida en la parte de arriba y ahora en la parte de abajo porque está operado. Es como mi única explicación para eso.